Hola, soy Gabriel Spam y para el curso de validación de metodologías analíticas voy a hablar de un método de estimación de la incertidumbre que es el método de NORTEST. Es una de las aproximaciones que se hace para estimar las incertidumbres en los resultados. El método fue desarrollado en Dinamarca, por eso su personaje es un elfo, porque en Dinamarca hay muchos duendes y elfos, que lleva en sus manos a la incertidumbre combinada. Y sabe que la incertidumbre combinada deja atrás a la dispersión, a la repetibilidad y a la reproducibilidad, y que su valor puede ser menor o mayor que algún valor reportado por algún método normalizado, o estar en alguna parte por encima de estos valores de repetitividad y reproducibilidad. El método basa su principio en una idea muy simple. Esta idea es combinar a la precisión de los resultados con el sesgo en los resultados. Ya hemos hablado en la validación de metodologías bastante sobre lo que es el sesgo y también sobre lo que es la precisión de los resultados. Entonces, el método de Nortes dice de que la incertidumbre combinada o la incertidumbre total o la incertidumbre expandida es la suma de los componentes de la incertidumbre del sesgo y de la incertidumbre de la reproducibilidad intralaboratorio. En esto es muy claro de que se trata de una reproducibilidad intermedia. Bueno, ¿y qué es la escalera de errores? En el primer peldaño se encuentra el sesgo del método. El método, por definición, puede llegar a tener un sesgo, o por mala definición del mensurando. Entonces los métodos tienen su sesgo y debe ser considerado en el cálculo de incertidumbre. El otro sesgo es relacionado a la implementación de ese método en el laboratorio. Es decir, es el sesgo que tienen los resultados que está emitiendo ese laboratorio. Y este sesgo se puede obtener, hay diferentes formas que ahora vamos a ver, pero uno puede trabajar con un material de referencia o participar en algún ejercicio de interlaboratorio o pruebas de aptitud o pruebas de competencia, como llaman las normas ahora de calidad, y en los componentes de la reproducibilidad dentro del laboratorio está la reproducibilidad diaria y la repetibilidad que es en el momento. Es decir, esto es si uno hace una curva de calibración y mide las muestras en ese instante, el valor que obtiene o la dispersión que uno obtiene de los resultados es lo que se conoce como repetibilidad, que está relacionada con la precisión del método, y esta es la reproducibilidad. Entonces, si uno llega a conocer la incertidumbre del sesgo y la incertidumbre de la reproducibilidad dentro del laboratorio, pues bien puede hacer la estimación de la incertidumbre. El método trabaja con una simbología bastante fuerte, como les decía, es muy simple, pero tiene tablas ya establecidas o plantillas para presentar o hacer los cálculos, y algunos conceptos están definidos con algunos símbolos. Entonces, la repetibilidad, que es la desviación estándar de los resultados en el momento, es S con la R minúscula. La reproducibilidad intralaboratorio es la R mayúscula, porque también hay como una convención que R minúscula es la repetibilidad y la R mayúscula la reproducibilidad, y dentro usa la W del intralaboratorio. La incertidumbre combinada, que ya estuvimos viendo en la actividad anterior, que es la combinación de los componentes de la incertidumbre, y otra que es la reproducibilidad entre los laboratorios, que tiene
Esto tiene que ver un poco con la información que aparece en métodos normalizados o en algunos pruebas, ejercicios interlaboratorios. Entonces, nuestro elfo deberá saber cuál es la incertidumbre combinada para ver a dónde dejar su cajita. Si uno realiza un diagrama de espina de pescado, como se suele realizar para evaluar los componentes de la incertidumbre, acá vamos a repetir de que uno de los componentes es la reproducibilidad intralaboratorio y que uno lo puede obtener del control de calidad. El otro componente es la del sesgo, que el sesgo, como les había dicho, es el sesgo del método o el sesgo del laboratorio. Y uno puede obtener esa estimación de esa incertidumbre a través de material de referencia, de un ensayo de aptitud o de un ensayo de recuperación. Acá donde dice sección 5 es porque en el manual se trata completamente la reproducibilidad intralaboratorio en el capítulo 5 y el sesgo en el capítulo 6. Y como les dije recién, en la imagen, en la presentación anterior, la reproducibilidad entre los laboratorios, que se la simboliza con la SR de reproducibilidad, uno la puede obtener de las fuentes que sean métodos normalizados o de los informes de algunos interlaboratorios. Entonces todos estos componentes se combinan para dar una incertidumbre combinada, para tener un valor asociado al resultado de la medición de esa muestra, que va a terminar en un informe, y ese informe va a llegar al cliente. Entonces, para explicar un poco cómo se trabaja con el método Nortes, yo pensaba presentar un ejemplo eh, y después hablar un poquito de los componentes de la incertidumbre. Entonces, por ejemplo, para la determinación de amonio, en las normas de calidad de agua, hay una norma de calidad de agua ISO que hace la determinación de nitrógeno amoniacal. Y bueno, entonces para hacer la estimación de la incertidumbre, el método Nortes sugiere que el primer paso sea especificar el mensurando y el rango y la incertidumbre objetivo para ese método. Y también en este paso se decide si los cálculos de la incertidumbre se van a hacer de manera relativa o absoluta. Eso es importante porque después también Nortes también tiene unos estudios o unos reportes en los cuales conviene informar la incertidumbre absoluta a niveles bajos y después en forma relativa a niveles de concentración elevados. Por eso en este punto se decide cómo se va a hacer el cálculo, ¿sí? Con las incertidumbres relativas o absolutas. Entonces, en esta etapa que se tienen que definir estas cosas, se define que la concentración tiene que ser mayor a 100 microgramos por litro, la incertidumbre objetivo, es decir, los valores, ahí está puesto en forma relativa, deben estar dentro de un 15% la incertidumbre, y lo que se calcula en la decisión es que se va a hacer con la incertidumbre relativa. El segundo paso o la segunda etapa de esta estimación es cuantificar los componentes. Entonces, eh, para la incertidumbre de la reproducibilidad intralaboratorio se realiza con una muestra control. Esa muestra control tiene un nivel de concentración de 200 microgramos por litro, y de las cartas de control en Nortes se utiliza mucho la información que el laboratorio ya tiene. Entonces, de las cartas de control se había establecido cuáles eran los rangos de los límites de control para los valores que se obtienen en esa muestra de control.
Es importante que las muestras de control se utilicen en todas las etapas del proceso analítico, que no sea una muestra que ingrese, si hay que hacer extracciones o digestiones, la muestra control debe ser parte de todo el proceso analítico. Luego entonces dice cuantificar esos componentes del sesgo, entonces de un interlaboratorio o de realidad de varios resultados de interlaboratorio, se sabe cuál es el sesgo que tuvieron los resultados reportados respecto del valor de consenso o del valor aceptado. Y se calcula el cuadrado, el- la, esta es la root mean square, que es se llama cuadrado medio en español, pero es el sesgo elevado al cuadrado y después promediado. ¿Por qué elevado al cuadrado? Porque los sesgos son positivos o negativos y tienden a ser nulos, si tienden a cero. Entonces, para poder estimar cuál es el sesgo en promedio, conviene utilizar esta operación RMS, que consiste, como les dije recién, en elevar el sesgo al cuadrado, sumarlo a todos los sesgos y después dividirlo, es decir, sacar el promedio, y a ese resultado sacarle la raíz cuadrada. Luego que se hicieron las estimaciones de la reproducibilidad intralaboratorio y el sesgo, uno tiene los valores aquí de reproducibilidad intralaboratorio es de 1,67% y del sesgo es de 2,73%. Este ejemplo está en la guía, que también ahí para el curso está en español, así que cualquier cosa lo pueden consultar. Pero lo que quería mostrarles entonces es que la incertidumbre combinada por el método de Nortes incluye el componente de la incertidumbre de la reproducibilidad intralaboratorio y la incertidumbre del sesgo. Y lo suma en cuadratura y le saca la raíz cuadrada. Es decir, que el cálculo es bien simple, como que son dos fuentes, dos componentes independientes y que se pueden sumar. Y bueno, para el ejemplo que veníamos viendo, suma la incertidumbre en forma relativa, reitero, y obtiene una incertidumbre combinada del 3,2%. Por último, se hace el cálculo de la incertidumbre expandida, que es multiplicar a la incertidumbre combinada por 2. Y de esta forma se llega a una incertidumbre expandida de 6,4 o, si uno quiere dejarla fija, del 7%. Eso va a ser la incertidumbre relativa de los resultados que se obtengan para la determinación de nitrógeno amoniacal en agua. Nortes sugiere el uso de estas tablas, en las cuales van la explicación del componente. Aquí está el cálculo de la incertidumbre debido a la reproducibilidad intralaboratorio, y en este ejemplo, cómo se obtuvo, que es el ejemplo que vimos recién. Luego, para la estimación de la incertidumbre en el sesgo, no se utilizó un material de referencia, sino que se lo obtuvo de un interlaboratorio, y entonces de ese interlaboratorio la incertidumbre del sesgo se realizó haciendo el cuadrado medio de los sesgos y la incertidumbre respecto del de la referencia. Y en la misma tabla, hasta acá, el cálculo de incertidumbre lo va a trabajar con estos dos, como vimos recién. Solamente que en la misma tabla muestra algunos valores de ensayos de aptitud para esta determinación, de que están en el 8,8%
y de un interlaboratorio que puede estar de otro interlaboratorio que puede estar entre el 4 y el 10%. Esto lo muestra porque si el laboratorio está pensando a lo mejor en hacer pocas muestras, bueno, acá del cálculo este de Nortes, como vimos recién, que se llegaba al 7%, de otros, de fuentes externas, uno puede saber, esta es la reproducibilidad entre laboratorios. ¿Se acuerdan que habíamos puesto SR, que era entre laboratorios? Entonces, bueno, para un método normalizado, el laboratorio o alguna reproducibilidad entre laboratorios de algún ejercicio interlaboratorio, uno puede decir, eh, utilizo esta incertidumbre. Entonces, la incertidumbre combinada, en este caso, se calculó a partir de los límites de control, del control de calidad, eh, y después lo que les decía recién, de que se puede utilizar la incertidumbre entre laboratorios, por ejemplo, en métodos normalizados. Entonces, de la combinación de la reproducibilidad intralaboratorio y del sesgo, se obtiene el valor de 3,2%, que multiplicado por 2 es la incertidumbre expandida. Entonces, lo que les decía recién es que este valor de 7% es comparable al valor que se obtiene en algún método normalizado o en algún ensayo de aptitud en el cual participen laboratorios. Entonces, después del ejemplo, podemos analizar en detalle qué es la reproducibilidad intralaboratorio y nuevamente con un ejemplo se puede obtener a partir de muestras de control. Es importante que las muestras de control cubran todo el rango del método. En eso Nortes es claro de decir, si ustedes van a hacer la estimación de la reproducibilidad intralaboratorio con muestra de control, tienen que tener cartas de control de niveles de concentraciones que cubran todo ese rango. Y otra forma, en esta estaba el componente de la reproducibilidad y aquí está lo que se obtiene de la repetibilidad, por eso tiene la SR, la S con la R minúscula, que uno puede hacer de cartas de control de análisis de duplicado, pero en esto tiene que haber las cartas de control tienen que ser tiene que haber una suficiente cantidad de información. En alguna parte, Nortes habla de que acá son 47, pero a partir de 60 datos de una carta de control, se puede empezar a hablar de números buenos para hacer este tipo de estimación. Y los datos tienen que ser obtenidos de manera regular en un método de rutina. Es decir, no hay que salir a hacer 60 repeticiones y decir que eso es la reproducibilidad, sino hacerlo de una manera regular. Para el sesgo del laboratorio, que era la otra componente, y yo ya les mencioné, que se puede utilizar un material de referencia certificado, participar en una prueba de aptitud o de competencia, o realizar algún ensayo de recuperación. Entonces, para hacer estimar la incertidumbre del sesgo, uno puede sumar en cuadratura eh, los sesgos que hay respecto del valor de referencia y la incertidumbre de ese valor de referencia. Y para la reproducibilidad entre laboratorios, ya les dije que se utiliza cuando uno va a hacer
a lo mejor piensa hacer pocas determinaciones y entonces existe la metodología, un método normalizado y uno ahí decide. Ahora en esa decisión se puede cometer una sobreestimación, a lo mejor esos valores son muy grandes y el laboratorio podría tener incertidumbres más bajas, o también una subestimación debido a que no se considera la matriz o alguna variación de la matriz cuando se analiza. Entonces en eso hay que tener cuidado en utilizar los valores del método normalizado. Las formas de obtener esa incertidumbre entre los laboratorios, como les decía, es a partir de un método normalizado o de un ensayo de aptitud. La guía es bastante simple, es bastante clara en cómo tiene muchos ejemplos, así que se puede implementar con datos del laboratorio y no con una buena cantidad de datos de precisión o de cartas de control y participación en interlaboratorios o en el uso de materiales de referencia, eh, se puede realizar una buena estimación de la incertidumbre. Bueno, esto es un poco lo que tenía para contarles del método de Nortes.